¿Crees que las imágenes católicas que has visto sobre el Calvario y tortura del Señor Yeshua o Jesucristo son impresionantes? ¿Te asombró la película de Mel Gibson del 2004? Pues te tengo que decir que todo eso se quedó corto con respecto al verdadero precio que pagó el Todopoderoso por tu salvación y por la mía, y hoy lo conocerás sin rodeos. Quédate en Reflexiones sin Fronteras. Thank you for saving my soul. Reflexiones sin fronteras, caminando en la senda eterna. Reflexiones sin fronteras. El tema de hoy: el precio de tu salvación. Hola, buscadores de la verdad. Gracias por estar aquí. Hoy quiero que conozcan y entiendan el alcance del sacrificio del Señor Yeshua y cuál fue el altísimo precio que se pagó por su libertad y por la mía, por la salvación de nuestras almas. ¿Por qué era necesario que el Cristo muriera en la cruz? Porque sin derramamiento de sangre no existe perdón de los pecados ni redención. Y para que fuese perfecto ese sacrificio y no hubiese necesidad de hacerlos constantemente en el templo, se requería la sangre perfecta, una sangre pura de alguien que cumpliera al 100% la Torá y que nunca hubiera pecado. Solo Dios mismo podría lograrlo, y por eso se hizo carne y nació de una virgen llamada María de Nazaret. Por eso predicó su ley por 3 años y medio y nos mostró cuál era el verdadero camino. El camino que había sido olvidado por sus hijos. Nos enseñó que si conocemos y obedecemos su ley, nos irá bien en todo lo que hagamos y que solo el que obedece su palabra es quien lo ama. La ley de Dios nos enseña que debemos amar a Adonai por encima de todas las cosas, con todas nuestras fuerzas y recursos. También que debemos amar al prójimo como nosotros mismos y tratarlo como deseamos que nos traten. Eso es la síntesis de la Torá. Para aprender paso a paso cómo lograrlo, debemos estudiarla constantemente. Todo el que decide conocer y obedecer la ley de Adonai entra en acuerdo con el Dios eterno, y si nace de nuevo y se mantiene en esa senda hasta el fin de sus días, será a salvo. El pacto de la gracia es la Torá, cambiando los sacrificios rituales en el templo por el sacrificio del Hijo de Dios. Este pacto convierte a cada creyente en templo del Espíritu Santo y al Señor Yeshua en el único intercesor ante el Padre Celestial y el único camino al cielo. La gracia significa que Dios tomó en su forma humana el brutal castigo que tú y yo merecemos y pagó el precio de nuestra salvación. Para hacer válido ese veredicto, debemos tener a Yeshua como nuestro Señor y único Dios, y si lo obedecemos, nos convertimos en creyentes y en templo del Espíritu Santo. Al ya no haber templo ni altar, nuestros cuerpos son el sacrificio que damos al Señor. Nuestra obediencia a su ley y nuestro testimonio es lo que nos identifica como Israel, su pueblo escogido. No somos un Israel espiritual, somos parte del pueblo judío, del pueblo escogido del Dios Todopoderoso. Veamos qué dice el libro de Isaías al respecto. Adonai quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas tenemos salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino.
Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Adonai quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Isaías 53 del versículo 2 al 11. En este pasaje del libro del profeta Isaías, queda claro que Yahshua, siendo el más hermoso de los hijos de los hombres, quedó sin una gota de hermosura. Quedó molido a golpes y fue inhumanamente torturado. Incluso le arrancaron a jalones la barba y tenía destrozada la mandíbula por los puñetazos. Ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias, ni de ser escupido. Isaías 56. Nuestro Señor quedó de esta manera, con la quijada destruida y con sus órganos internos expuestos tras 5 horas de golpes en la cabeza y en el cuerpo. Luego de que le arrancaron la barba, lo golpearon en el rostro muchas veces, lo escupieron y además recibió cerca de 100 latigazos en manos de los soldados romanos con el flagellum, que era un látigo con cuerdas de cuero que en las puntas tenían huesos puntiagudos y trozos de acero filosos, como dientes de tiburón. Con 40 azotes violentos quedaban expuestos los órganos vitales de un hombre, y a veces incluso morían desangrados antes de llegar a ser crucificados. Con Yahshua se hizo uso excesivo de la violencia, ya que los romanos buscaban intimidar a los rebeldes y disuadir a otros de desafiar su autoridad. Por eso los historiadores aseguran que no solo fueron 39 latigazos, sino que al menos fueron el doble y sin piedad. El castigo fue extremo. Esos latigazos que por justicia merecemos tú y yo, los recibió el Hijo de Dios. Ese fue el precio del veredicto ganado en la cruz por Yahshua. Míralo muy bien. Ese es el castigo que tú y yo merecíamos. Ser azotados hasta la muerte por todos nuestros pecados. Es tiempo de que valores este sacrificio. No merecíamos tanto amor. El camino al Gólgota es arenoso y empinado a lo largo de sus 800 metros. Al arrastrar la cruz y con decenas de personas caminando, se levantó el suficiente polvo para provocarle devastadoras y muy dolorosas infecciones al Señor Yahshua. La arena y el sudor se fueron introduciendo en su cuerpo bajo el calor intenso de un día muy soleado. Cada minuto fue una agonía. Según la opinión de un médico experto que analizó estos pasajes bíblicos, al cansancio, el dolor, la deshidratación y las infecciones que ya sufría el Cristo, se le agregan posibles convulsiones y espasmos por el dolor intenso. Al llegar al monte de la calavera, le introdujeron en las muñecas, cerca de donde se toma el pulso, clavos que no rompieran arterias. Esos clavos eran púas de acero que ponían en sus manos y pies. Luego le atravesaron el cráneo con una corona de espinas. El dolor era tan intenso que ningún ser humano podría soportarlo. Yahshua por casi 7 horas agonizó en la cruz en medio de burlas y herejías de la gente. El justo pagó por los injustos. Yahshua cargó con el dolor, la agonía, el sufrimiento, la humillación, las injurias, la tortura y la muerte que mereces tú, que merece tu madre, que merecen tus hijos, que merezco yo, que merece toda la humanidad. Y no lo hizo para que sigas en tus mismos caminos, viviendo al margen de su ley o pidiéndole a vírgenes, a muertos o a otros seres sanidad o milagros. Yahshua es el único intercesor y único camino a la vida eterna. Ya hay un veredicto a tu favor. Solo debes hacerlo válido en tu vida. Conoce la ley de Dios y entra en acuerdo con Adonai, alineando tu vida a sus mandatos y tendrás su favor y la vida eterna. Hay quienes piensan, pero yo no soy una pecadora o un pecador, pues no he matado a nadie y no le hago mal a nadie. ¿De qué me voy a arrepentir si soy buena persona? La Torá,
Es el patrón de medida de la justicia de Dios y por lo tanto es la única fuente confiable que nos dice que es pecado y que no lo es. Si tú no sabes que estás pecando, no te puedes arrepentir. Y si no te arrepientes y te apartas del mal, no alcanzas misericordia. Entonces, si desconoces que estás pecando, no habrá arrepentimiento en tu vida y lo que se ganó en la cruz del Calvario no es válido para ti. Allí radica la importancia de conocer y meditar en la ley del Todopoderoso, porque desconocer las reglas de la vida solo lleva a la perdición. Llegó el momento de tomar decisiones, porque el tiempo en esta tierra se nos agota a cada minuto y no sabes si te alcanzará la vida para hacer lo correcto. No es donde Dios te quiera poner, tú eliges vida o la muerte. Acepta el veredicto ganado en la cruz por el Todopoderoso. Abre tu corazón al Dios de Israel, al Dios eterno, el que todo lo puede. Gracias por ver esta enseñanza. Déjanos tus comentarios y dudas y las aclararemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo de todo corazón para ti es: Yevarejeja, Yahweh, Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Bellesen Leja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. Ofreciste tu espalda para ser destrozada con azotes sin piedad. Tu barba arrancaron y escupieron tu rostro. Fuiste despreciado por los maestros y líderes, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Muchos no creen en ti, siendo el Todopoderoso. Porque tanto me amaste, que moriste en mi lugar. Yo debí ser azotado por toda mi maldad. Resucitaste y venciste, eres el único intercesor, quien da la vida eterna, Cordero de Dios. 6 horas de agonía en la cruz, entre arena, sol y burlas, renovaste el pacto por amor a la humanidad. Nadie más murió por mí, nadie más tiene poder. Solo tú rompes las cadenas y eres digno de alabar. Porque tanto me amaste, que moriste en mi lugar. Yo debí ser azotado por toda mi maldad. Resucitaste y venciste, eres el único intercesor, el camino a la vida eterna. Yeshua, mi Señor, gracias por tomar mi lugar. No merecía tanto amor. Tanto amor. Life is worth the living just because Yeshua.